Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti. Que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Dialogando con Dios. Un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos. Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Enviamos saludos de manera especial a las siguientes personas que nos siguen por las redes sociales. A don Carlos Espinosa Rojas, Dios lo bendiga. También a Lisset Medrano, a Eduardo Altamirano, a Mario Ruiz, a Lisset Sánchez, Ruth Bejarano, Yorlene Gómez, Juanita Salazar, Juan Gómez, Miguel Antonio Ruiz. Bendiciones, Dios le bendiga, hijo de hermano Miguel Ruiz, Oscar Danilo Miranda, a Emir Alec, a Fernanda Cerda Selva, a Luis Pavón, a Andrea García y a Britney, a la joven Manzanares, Britney Manzanares, Dios le bendiga. También a todos los profesionales del volante que sintonizan la radio y permiten que algunas personas pues escuchen la palabra de Dios. Enviamos también saludos a la familia de nuestra hermana Argentina Morales, Dios le bendiga, una fiel escucha y una oradora, así también
como a nuestro hermano Francisco Gamboa. Dios bendiga, hermano Francisco Gamboa. Vamos a estar orando al finalizar el programa. Me han dicho que ha estado un poquito enfermo. Vamos a estar enviando esa palabra de sanidad. También bendiga a Dios a toda la familia Hernández, a nuestro hermano Santiago, Roberto, a todos los miembros de esa familia. Dios le bendiga. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de los Jueces, en el capítulo 6. Dice la Biblia así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra que devastaron, para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón llamado, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la causa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Quiero tocar una pequeña reflexión que la he titulado: la desobediencia produce pobreza. Claro que la desobediencia a Dios, amén, produce pobreza. Tenemos que saber algo muy importante, y es que Dios ha creado todas las condiciones para que el hombre pueda subsistir en la tierra. La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y esto era lo que hacía el Espíritu de Dios. Estaba organizándolo todo: el agua en su lugar, la tierra de donde el hombre iba a extraer sus alimentos. Y es así que Dios, en su infinita misericordia, siempre nos ha dado la sabiduría para que nosotros tengamos la capacidad y el poder de subsistir. Ahora dice la palabra de Dios en el pasaje bíblico: en la época de los jueces, Israel estaba en una tierra que se le había dicho a sus padres fluía leche y miel, o sea, una tierra muy fértil, una tierra bendecida, donde Israel se le iba a facilitar obtener los recursos necesarios para tener su bendición. Y es así que dice la palabra del Señor que se apartaron de Dios. Y ese es el problema del ser humano, el apartarnos de Dios. Israel se apartó de Dios en este caso específico, dice la Biblia. Entonces Dios se aleja. Las victorias que antes tú tenías, porque tú eres una persona capaz para subsistir. Dios te ha dado, podemos decir así, el entendimiento, la sabiduría para poder salir adelante. Dios ha capacitado al hombre con un espíritu de victoria, con un espíritu de bendición. Dice la Biblia que nos creó a su imagen. Esto habla de que el ser humano no es una persona común y corriente, algo así. No, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos ha dado capacidad, sabiduría, entendimiento para que nosotros siempre estemos transformando nuestros medios e ir más adelante, donde Dios te tiene tu bendición. Pero dice la palabra del Señor que ellos como hicieron lo malo delante de Dios. Y la pregunta es: ¿qué era lo malo que hacía Israel? La idolatría. Si Dios los había puesto en ese pueblo ahí, en esa tierra, podemos decir, tantos amorreos y los vecinos, los países circundantes, que hasta la vez son idólatras, porque en el país de la India adoran como miles de ídolos. La diosa tal, la diosa aquel, y yo no sé de dónde tienen tanta imaginación, pero la verdad de las cosas es que Israel vino, y tanto ver que las naciones adoraban otros dioses, ellos vinieron y cayeron en idolatría, el peor pecado que el hombre puede caer, porque dejamos de honrar a Dios, dejamos de adorar al que se merece la honra y la gloria,
Dejamos de servirle y realizar culto a Jehová de los ejércitos. Y es lo que hizo Israel. Y por eso dice la Biblia que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y es así que Dios se aleja. Cuando Dios se aleja, el diablo se acerca, porque si nos alejamos de Dios, pues estamos cerca del enemigo de las almas. Y habían unos vecinos, los árabes en ese entonces, que eran los madianitas. Madián era el rey de todas esas tribus. Y dice la Biblia que llegaban. Cada vez que Israel cosechaba sus frutos durante un periodo de 7 años, los madianitas llegaban, saqueaban a Israel, se llevaban todas sus cosechas, se llevaban su ganado, se llevaban todas las riquezas que ellos tenían. Y era tal el escasitud que se producía en Israel que la gente se fue a vivir a las cuevas. Era más seguro vivir en el monte, alejado de la ciudad, porque estos madianitas, ellos estaban siempre viniendo a saquear a Israel, llevarle todos sus frutos. Pero dice la palabra del Señor que durante 7 años, hay veces que nos acostumbramos a vivir con el mal. Hay veces que la gente vive en el vicio, les va mal y siguen, se acostumbra. Pero qué malo es que nos acostumbremos a andar en lo malo cuando podemos levantar nuestros ojos a Dios y cambiar esa situación en que estamos. Eso es lo que Dios hace, cambiar esa situación de destrucción, esa situación de pobreza, de miseria, esa situación de escasitud por algo de bendición. Israel, ¿cuál era el problema que había pasado? Había pasado de la abundancia a la escasitud. Y esto porque sencillamente ellos seguían trabajando, pero sus riquezas las echaban, como dice la Biblia, en sacos rotos, porque el rey Madián con todas sus tropas llegaban y se llevaban todos sus productos. Dice la Biblia que hacían lugares fortificados, vivían en cuevas y se alejaban de la ciudad para poder subsistir. Pero dice la Biblia que una vez más llegan los madianitas y empiezan y ponían ellos sus, podemos decir así, sus tropas. Se ponían en una planicie esperando en su momento para atacar a Israel, para organizarse bien y hacer sus planes de invasión. Pero la verdad de las cosas que es que dice la Biblia de que los hijos de Israel clamaron a Jehová cuando vieron a los madianitas. Y es un mal que existe y persiste en el ser humano. Hay veces que nosotros, cuando estamos mal, nos acordamos de Dios. Ahorita me acaba de decir una persona que venía hablando conmigo, dice: yo me acordaba de Dios solo cuando estaba enfermo. Dice él: tuve un accidente y en medio de ese accidente clamé a Dios y Dios me respondió. Luego dice: tuve un cáncer y en medio de ese cáncer clamé a Dios y Dios me respondió. Y Dios me llamó de muchas maneras hasta que en el presente me dice: me he convertido a Dios. Y le digo: ¿y qué estás haciendo ahora? Pues trato de persistir. Y es así. La perdurancia en el camino de Dios es lo que va a generar tu victoria. El permanecer en los estatutos establecidos por Dios en una obediencia es lo que va a quitar esa pobreza, esa miseria espiritual en que muchas veces nos encontramos. Yo he escuchado a muchas personas decir, tengo un amigo que vino, un judío, y él vino y dice, vio aquí en Nicaragua, anduvo en muchos lugares, y él expresó diciendo: oh, no tenemos estas riquezas que ustedes tienen en nuestro país. Fuéramos felices, me dijo él. Tantas riquezas, tanta agua, tantos árboles y tanta naturaleza. Y nosotros la tenemos. Y ellos viviendo en un desierto son más bendecidos que nosotros. ¿Y saben por qué muchas veces? Porque nuestra desobediencia nos está acarreando la escasitud y una pobreza espiritual, y no solo espiritual, sino también física. Cuando el pueblo de Dios clama, dice a Jehová, Jehová dice, inmediatamente le escuchó. Y esto es algo que nos debe de motivar a nosotros. Muchas personas han anhelado quizás una bendición y no la obtienen. Pues clama a Dios. Sigue clamando, sigue pidiendo. No solamente vamos a pedir cuando estemos enfermos o cuando estemos con dolencias o cuando estemos en la cama. No, vamos a clamarle a Dios siempre, en todo tiempo. Dice la Biblia, como le dice Pablo a la iglesia que estaba fundando: en todo tiempo oren, en todo tiempo ayunen, en todo tiempo busquen de la presencia de Dios, en todo tiempo. Pero dice la Biblia que en medio de este clamor Jehová escuchó a Israel. Inmediatamente, dice la Biblia, le envió un profeta, un varón, el cual le dijo: así ha dicho Jehová Dios. Y esta es la respuesta de Dios. ¿Cuántos quieren una respuesta de Dios a su situación adversa?
¿Cuántos queremos que Dios nos sane? ¿Cuánto queremos que Dios nos bendiga? ¿Cuánto queremos salir del vicio? ¿Cuánto queremos salir de la miseria? Pues clamemos a Dios. Solamente en la oración encontraremos respuesta. Pero claro, la oración a Jehová. Porque algunos le están clamando a un ídolo quizás. Otros le están clamando quizás a una estatua de yeso, de oro, de metal, de lo que sé yo, y no vas a recibir respuesta, porque la palabra del Señor dice que los ídolos no tienen poder. En el Salmo 115 lo puedes leer y rectificar ahí. Entonces, el único que responde, el único que sí escucha el clamor del pueblo es Jehová de los ejércitos. Y en el presente Jesucristo, que está a la diestra del Padre, intercediendo, en otras palabras, escuchando nuestras plegarias para Él actuar a favor de los necesitados y de los que están orando y clamando. Jehová le mandó a decir a través del profeta: yo hice salir de Egipto. En otras palabras, se han olvidado quién es el que les daba la bendición. Se han olvidado quién es el que te dio la vida. Se nos olvida a nosotros de dónde venimos. Y por eso somos ingratos, no honrando a Dios. Y es lo que Jehová le dice a Israel a través del profeta: ustedes se les olvidó, pero yo fui el que los saqué de Egipto. Yo fui el que los saqué cuando eran esclavos, eran servidumbre. Dice el Señor: los libré de las manos de los egipcios y los he librado de todos los que los afligieron aquí en este lugar. Y le dice: y os di su tierra. En otras palabras, todo lo que tienen ustedes yo se los he dado. Pero luego le dice: y os dije, dice, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Qué era lo que le había traído esta situación adversa a Israel? Eso. Sencillamente habían dejado de honrar a Dios, habían dejado de adorar a Dios, habían dejado de obedecer sus estatutos, se habían ido tras la idolatría. Empezaron ellos mejor a obedecer y a servirle a los dioses de los amorreos, y esto era lo que había traído tristeza, pobreza y miseria a Israel. Y por eso otros venían a llevarse sus bienes. Y es así que más adelante nosotros vemos cómo Dios llama a un hombre que se llamaba Gedeón, y lo levanta Dios como un juez. Vemos que era un hombre hasta cierto punto incrédulo. Dios le habla de diversas maneras y él prueba a Dios de diversas maneras. Él quería tener una confirmación de que Dios le iba a dar la victoria. Pero si Dios quería sacarte del problema a como quiere hacerlo el Señor, hay unas cosas que hay que hacer. Jehová le dice a Gedeón en los capítulos siguientes: lo primero que debes de hacer es derribar el altar que tienen a Baal y a Acera en un monte que habían edificado, y que inclusive el mismo papá de Gedeón adoraba y servía. Fue así que por indicaciones de Dios, Gedeón toma 10 de sus siervos y por la noche derriba las estatuas, las hace leña y ofrece sacrificio a Jehová uno de los toros de su papá, que tenía 7 años. Esto vemos que ofrece un sacrificio. Este sacrificio en nuestro presente, ¿cuál sería? Hacer un esfuerzo por hacer lo bueno. Y ahora es más fácil en Cristo. Lo único que debemos de hacer, en este entonces tenía que derribar ese altar. Hoy es lo mismo, es una aplicación espiritual. Es una aplicación espiritual en el cual nosotros debemos derribar esas cosas que adoramos, ese orgullo prepotente, esa idolatría que quizás no nos deja ver a Dios, porque hay personas que tienen un orgullo tan grande que les impide ver la gloria de Dios y ser tocados por su mano. En este caso, el Señor le dice a Gedeón: ve y derriba ese altar que está ahí, dedicado a Baal y a Acera. Con esa leña me haces un holocausto, un sacrificio. Y dice la Biblia que Gedeón llega y ofrece el sacrificio, hace un sacrificio a Jehová. Luego de derribar el altar, se echó un montón de gente en contra. Y es que el que está en contra de Cristo estará en contra de tu oración. El que no es cristiano está en contra del ayuno, está en contra de que se adore, está en contra de que se le cante al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le molesta cuando predicamos, le molesta cuando enseñamos. El que no tiene a Dios en el corazón le molesta. Y todos estos idólatras le molestó que Gedeón hubiera derribado el altar que estaba ahí y había hecho sacrificio a Jehová. Y la interrogante es esta: ¿hasta dónde llega la necedad del hombre? Es así que el papá Joás le dice:
Cuando llegan todos a decirle: sacanos a Gedeón porque le vamos a dar muerte, lo vamos a matar, derribó nuestros dioses. Y el papá sale y le dice: bueno, ustedes van a contender por su Dios. Si Baal es Dios, pues que él castigue a Gedeón. ¿Por qué tienen que hacer ustedes? En esto usó una frase sabia, y en el cual la gente pues reflexiona y se da cuenta de algo. Realmente esa estatua que tenía Israel no era Dios. Realmente esa estatua que estaba ahí no era más que un simple ídolo que los hombres crean constantemente. Pero cuando nosotros venimos a la adoración verdadera, como hizo Gedeón, adoró a Jehová, hizo un altar, le ofreció a Jehová un sacrificio. Y dice que después de esto, entonces Jehová de los ejércitos empezó a guiar a Gedeón y lo llevó hacia la victoria. Más adelante podemos ver que cuando Gedeón llamó al pueblo, se reunieron 33,000 hombres que iban a ir a combatir. Pero Jehová le dijo: no, es mucha gente la que va contigo. No voy a hacer que después ellos se gloríen en sí y ellos digan: bueno, fue nuestra mano la que nos libró. Porque hay mucha gente que cuando está bien, ellos se les olvida que fue Dios lo que te bendijo. Se les olvida que fue Dios el que te levantó. Se les olvida que quizás no éramos nadie, pero hoy en el presente somos alguien, y eso solo se debe al favor que Dios te ha dado. Por eso Jehová le dice a Gedeón: no te vayas con ese ejército, porque después van a decir: nuestras manos fueron. Y dijo: el que tiene temor, el que tiene temor, el que tiene miedo, váyase. Y se fueron 21,000. Y es así que se fueron yendo hasta que quedaron 10,000. Y le dijo Jehová: muchos todavía, llévalos a tomar agua. Los que tomen agua, que se lleven el agua a la boca así, y que no doblen sus rodillas, que esos irán al combate, porque con ellos les daré la victoria. Y es así que solo 300 personas fueron. Y Gedeón dijo: bueno, si son 300, pero Jehová le dice: pero yo te he dado la victoria. Gedeón tenía que aprender algo. Dios es el que te bendice. Dios es el que te ha dado la vida. Muchas personas dicen: somos longevos, nos hemos cuidado. No, es Dios que te tiene hasta ahí. Y quizás muchas personas así han pregonado diciendo: no, hemos sido de familias aquí, hemos sido. No, el Señor te ha dado la vida. Dice la palabra de Dios que Él es el que da y quita la vida y todos los bienes. Al final podemos ver que Gedeón se va al combate, a la batalla, sin llevar un arma. Únicamente llevaba una trompeta en una mano, y en la otra mano lo único que llevaba era teja encendidas. Y que los 300 hombres los hizo alrededor del campamento de Madián. Y cuando ellos bajaron tocando trompetas, ellos mismos se aniquilaron y se destruyeron. Es así, eso es lo que hace el pecado, nos destruye. Cuando estamos inmersos en el pecado, nosotros mismos nos hacemos daño, nos comemos. Hay familias que cuando no haya de Dios en esa familia, ellos mismos se destruyen. Hermanos contra hermanos. Un día de esto estuve leyendo un noticiero donde un hijo mató a su padre, a su madre y a 3 hijos en Brasil. Y estaba escuchando a otra persona que también mató a su padre y mató a su madre. Hijos matando a sus propios padres, odiando a sus propios hermanos, odiando a su propia familia. Pero no hacemos lo que hace Israel. Es tiempo de clamar, es tiempo de pedir a Dios. Si queremos que Dios cambie esas situaciones difíciles, esa pobreza y esa miseria, si queremos salir de esas cuevas en que estamos metidos, clamemos a Dios, y tenlo por seguro, tendrás una respuesta de parte del Señor en su momento, y te sacará de esa situación hacia tu victoria, hacia lo que anhelas, hacia esa victoria de poder y de gloria que solamente Dios nos da. No es lo mismo cuando lo hacemos las cosas con nuestra manera, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, a tal grado que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí vamos a llegar. Vamos a dar gracias por en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te clamo, Dios mío santo, de manera especial, que tú bendigas a cada uno de los oyentes. Motívales, Espíritu de Dios. Yo sé que tú les estás motivando en el corazón, y yo sé ahora que tú estás ministrando a esos oyentes. Sé, Padre, que se están derribando toda dolencia, Padre. Sé, Padre, que estás derribando, Señor de la gloria, toda maldición de pecado. Sé, Dios mío, que esas personas, Dios, han sentido tu poder desde la cabeza hasta los pies.
También te pedimos de manera especial por Francisco Gamboa, Dios. Pon tu mano de sanidad sobre él. Oh Dios mío, quita todo lo que no sea tuyo, Dios. Él está, yo sé que le está escuchando ahorita, él está en sintonía, Dios. Pon tu mano de sanidad sobre él, sobre tu siervo Roberto, Señor. Gracias por su mejoría. Yo sé, Padre, que tú estás haciendo la obra, Dios de la gloria. Rompe toda maldición de pecado. Bendice a Juan Carlos, Señor, aquí en Dolores, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están ahí, quizás algunos en pobreza o miseria, Dios. Que ellos se den cuenta que en ti está la abundancia, en ti está la bendición, en ti está esa sanidad. Que lo único que debemos de hacer es derribar esos altares que quizás hemos erigido, Señor, a otros ídolos, a otros dioses, Padre. Y cuando derribemos esos altares y te ofrezcamos oración, te ofrezcamos ayuno, te ofrezcamos obediencia, entonces tú vendrás desde los cielos, Padre. Sonarás, Dios mío, con poder y con gloria, y cambiarás esa situación, Dios mío, en el nombre de Jesús. Levanta a esos que están en cama. Todo cáncer se quema por el poder de tu palabra. Todo COVID y toda enfermedad, por tu chaga fuimos curados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga de manera especial. Hasta el día lunes nuevamente nos escucharemos, si así Dios lo permite. Tengan un bendecido fin de semana. Amén. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.